Bien, hoy vamos a comenzar a hablar acerca de las distribuciones continuas más importantes dentro de lo que nos corresponde a nosotros ver. ¿Ya? Entre estas, vamos a ver tres, partiendo por la distribución uniforme. Uniforme quiere decir que tiene una función de densidad formada por una constante que está medida dentro de un intervalo. Es decir, si ustedes lo piensan, en el plano cartesiano, vamos a tener en el eje X dos valores, ¿ya? A y B, y entre esos valores A y B se define una constante, una línea recta horizontal, ¿ya? Que puede pasar por encima de ello. ¿Ya? Después tenemos la distribución exponencial, que suele usarse cuando se describe el tiempo transcurrido hasta la ocurrencia de un suceso. Si ustedes se dan cuenta, esta definición es idéntica a la de la distribución geométrica. La distribución geométrica dice es el número de fracasos hasta obtener el primer éxito. En cambio, en este caso es el tiempo que se necesita para poder obtener ese resultado. ¿Ya? Por ejemplo, el tiempo que tarda el Uber, por ejemplo, en alcanzar un conductor para tu viaje es de alrededor de promedio 4 segundos, 5 segundos. ¿Ya? Puede demorarse un segundo, puede demorarse 20, 30 segundos. ¿Ya? Entonces lo que uno mide ahí es cuánto tiempo tengo que esperar hasta que me pesque el conductor de Uber. Y finalmente tenemos la madre de todas las distribuciones, que es la distribución normal, también se le llama gaussiana, ¿ya? Y es la distribución más importante de la estadística, al menos de la estadística clásica. Prácticamente todos los modelos existentes están relacionados o provienen de esta. Su curva de densidad es conocida también como la campana de Gauss, ya que nosotros la conocimos en la regla empírica. Ahí nosotros conocimos la curva normal, pero ahora la vamos a ver como modelo de probabilidad. ¿Ya? Ahí lo más probable es que nos dediquemos una o dos clases a ver esto. ¿Ya? Hoy día vamos a ver las primeras dos, que son la uniforme y la exponencial. Comencemos. Hablando de la distribución uniforme, dice así, sea x la variable aleatoria definida sobre un intervalo real a, b. ¿Vale? Entonces ya recuerden que estamos hablando de distribuciones continuas que se definen en los números reales. En las clases anteriores estamos hablando de dominios con números enteros. Ahora estamos en números reales. Entonces, están distribuidos igualmente sobre el intervalo. ¿Qué significa esto? Toda probabilidad ubicada entre rangos del mismo tamaño tiene la misma probabilidad. Entonces piensen que es como un rectángulo. ¿Ya? Es un rectángulo definido entre A y B. Entonces, cada porción del rectángulo del mismo tamaño va a tener la misma área. Entonces, decimos que la variable x tiene distribución uniforme de parámetros a y b, es decir, los límites. ¿Ya? Entonces, los límites van a definir la distribución uniforme que se va a considerar. ¿Cómo se define esto? La distribución uniforme, ¿ya? Se dice que está en el intervalo AB si cumple con la siguiente función de densidad. Si ustedes se dan cuenta, es muy simple, es 1 partido B menos A. Y ustedes dirán, chuta, pero no tiene X. Bueno, es una función que es una constante, ¿ya? Es una línea recta horizontal que se grafica en el plano, con X perteneciente al intervalo AB. Entonces, se denota como X distribuido uniforme de parámetros A y B. También se le dice unif, nada más, ¿ya? Porque en inglés uniforme es uniform, por lo tanto es unif de A y B. Entonces, esto implica que, dado los límites del intervalo, la función es constante, igual a 1 partido b menos a en el intervalo AB, y 0 en otro caso. ¿Ok? Entonces, aquí hay un caso, por ejemplo, de una distribución uniforme distribuida, fíjense, equitativamente, por eso la línea recta ahí, entre 4 y 10. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el área entre 4 y 7 y entre 7 y 10 es la misma, ¿ya? Es 0,5. ¿Ya? Va a pasar exactamente lo mismo si yo tomo desde el 4 al 4,5 y del 9,5 al 10, por ejemplo. ¿Ya? O del 5 al 6 y del 7 al 8. Ya van a ser rectángulos del mismo tamaño, por lo tanto van a tener la misma probabilidad entre sectores. Y acá la función de densidad es un sexto.
¿Por qué un sexto? Porque es 1 dividido los límites restados, 10 menos 4. ¿Okay? Otro ejemplo. Tenemos acá una uniforme entre 25 y 55. Y también, si nosotros tomamos, por ejemplo, el área entre el 25 y el 40, es la mitad, y del 40 al 55 es la otra mitad. Lo mismo pasa si tomamos del 25 al 35, por ejemplo, que sería 2 tercios, y del 45 al 55, que también sería 2 tercios. Y la función de densidad en este caso ya sería 1 partido entre 30, es decir, esta línea horizontal en el eje Y corresponde al valor de 1 partido por 30. Y ahí uno traza la línea horizontal. Y es 0 para acá y 0 para allá. ¿Ya? En eso consiste la distribución uniforme. Es la más sencilla de todas. Luego, tenemos también que la función de distribución se obtiene a partir de la función de densidad. ¿Ya? Que es esta, ya la explicamos recién. Y recuerden que la función de distribución en una continua se hace integrando respecto a una variable t, y uno obtiene este resultado. ¿Ya? Obtiene el resultado x menos a partido b menos a, que no es otra cosa que el área desde el valor a hasta el valor x. ¿Ya? Es el rectángulo. Bien, entonces recuerden que también en una función de distribución, cuando estoy antes o fuera del intervalo, ¿cierto? Por el lado izquierdo es 0, y cuando estoy después del último valor posible es 1. Eso también lo aprendimos en el capítulo anterior. Bien, veamos un par de ejemplos. El ejemplo 12 dice que x es uniforme entre 3 y 8. ¿Ya? Cuando ustedes dicen unif 3, 8, significa que el rectángulo está entre el 3 y el 8. Esto quiere decir que la probabilidad de que la variable se encuentre entre 4 y 6, por ejemplo, es dado por este cálculo, y no es otra cosa que la f en el 6 menos la f en el 4. ¿Ya? O sea, reemplazo cada número en la función de distribución acumulada, luego resto, y obtengo la probabilidad que es de 2/5 o bien 0,4. ¿Ya? Eso por un lado, ¿qué quiere decir? Que a uno le dan la distribución explícitamente, uno puede calcular probabilidades de forma directa. Por otro lado, tenemos un ejercicio de un problema que dice, se sabe que un autobús pasa por cierto paradero cada 15 minutos. La variable x, tiempo de espera, es uniforme con parámetros desde 0 a 15. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya se fue el bus, comienza el tiempo 0, y hasta que llegue de nuevo el bus, son 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir este ejemplo de acá abajo? Que, por ejemplo, si estuviésemos en Londres, por ejemplo, el bus pasa cada 15 minutos clavado, entonces da lo mismo cuánto esperes. Siempre vas a tener que esperar hasta los 15 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso es constante. Perfecto. Entonces, quisiera saber si es que hay alguna consulta en esta parte. O me la pueden dar en el chat, no hay problema. ¿Ya? Entonces, en resumen, la distribución uniforme es la más básica de todas porque permite analizar un fenómeno que tiene un comportamiento constante y único, ¿ya? Que no varía tanto. Bien, veamos algunas características. El dominio de esta distribución uniforme es cualquier intervalo AB que sea subconjunto de los reales. ¿Okay? El promedio o esperanza está dado por la suma de los límites partido por 2. ¿Ya? Recuerden que esto también lo podemos calcular con integrales de la forma habitual. En esta función es muy fácil hacerlo, por lo tanto no les va a costar tanto demostrarlo. Y la varianza es b menos a al cuadrado partido por 2. Ambos se obtienen mediante las integrales. ¿Ya? En este caso no es mucho lo que hay que ahondar. En algún momento quizás lo demostremos o lo repasemos, pero en realidad no es difícil. Continuemos. La siguiente distribución se le denomina función, de distribución exponencial. ¿Ya? Ya explicamos en la introducción, ¿cierto? De que corresponde al tiempo
de espera hasta que ocurra el suceso que nos interesa. Matemáticamente se define así. Es la variable aleatoria definida al conjunto de los números reales positivos, del 0 al más infinito, donde se mide el tiempo de ocurrencia para un evento determinado. Bueno, naturalmente, si estamos hablando de tiempo, ya el tiempo no puede ser 0, no se puede poner nada a 0 segundos, por lo tanto, siempre es estrictamente positivo. Es el equivalente continuo de la distribución geométrica, que es el número de intentos hasta obtener un éxito. Decimos que la variable x tiene una distribución exponencial de parámetro lambda. ¿Ya? El lambda aquí es el que nos dice más o menos cómo se comporta esto. ¿Ya? Entonces, esto significa que la distribución está determinada solamente por el tiempo esperado de ocurrencia. ¿Ya? Pero una nota aquí, no es lambda. Aquí lambda no es el tiempo esperado, por ejemplo, como en la Poisson. ¿Ya? En Poisson, ahí lambda es equivalente al promedio. Aquí no. Ya vamos a ver por qué. Bien. Formalmente se dice que la variable aleatoria x tiene una distribución exponencial sobre los reales positivos si tiene la siguiente función de densidad. Si ustedes lo notan, es una función exponencial, tiene una e. ¿Ya? Viene acompañado por lambda, y también en el exponente, ¿cierto?, de la exponencial tenemos lambda. Lambda x con signo negativo. ¿Ya? Pero x tiene que ser positivo naturalmente. Y se denota como x distribuido exp de lambda. ¿Qué implica esto? Que a partir del tiempo medio de ocurrencia, la disfunción corresponde a una exponencial. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Veamos algunos casos. Por ejemplo, una exponencial con lambda igual a 10. ¿Ya? Una exponencial con lambda igual a 10 se comporta de esta forma, miren. Es una función exponencial, ¿cierto?, que va decreciendo. ¿Ya? Y su función de densidad es esta. Es decir, que la curva esta es igual a 10e a la menos 10x. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en este caso, la probabilidad desde el 0 hasta el 0,1 es de un 63%. ¿Ya? Y del 0,1 en adelante, hasta el infinito, ¿cierto?, es el complementario, o sea, 0,3679. ¿Ya? Así que también aquí existe el tema de la complementariedad. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una exponencial con parámetro lambda igual a 44,2. ¿Ya? Eso también es posible. ¿Ya? Y la exponencial, ¿cierto?, está definida por esta función. Y acá, por ejemplo, si es del 0 al 0,0157, es la mitad, y aquí en adelante es la otra mitad del área. Recuerden que esto después continúa hacia arriba. Bien. ¿Qué pasa con la función de distribución? Bueno, a partir de la función de densidad, la podemos integrar entre 0 y más infinito, ¿cierto? O entre 0 y x, dada una variable auxiliar t, y obtenemos esta función que está acá. 1 menos la exponencial de menos lambda x. ¿Ya? Entonces, acá consideremos que el límite de esta función, cuando x tiende a infinito, vale 1. ¿Ya? Porque acá, como esta llega hasta infinito, ¿cierto?, no hay ningún punto en donde digamos que de aquí en adelante es 1, porque infinito no es un número, ¿ya? Entonces solamente tiene dos sectores, antes del 0 y después del 0. Ejemplos numéricos tenemos el siguiente. Por ejemplo, sea x una exponencial de parámetro lambda igual a 1/8. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la probabilidad de que la variable tarde menos de 6 unidades de tiempo está dada por la probabilidad que x es menor que 6. Como esto es menor, ¿cierto?, podemos ocupar la f de distribución, ¿cierto?, y la podemos reemplazar directamente. ¿Ya? Y eso nos da una probabilidad de un 52,7%. En la B tenemos, por ejemplo, la probabilidad de que la variable tarde más de 10 unidades de tiempo. ¿Ya? Perdón, aquí debería decir 8. ¿Ya? Aquí cometí un error. ¿Ya? La probabilidad de que x sea mayor que 8 es 1 menos la f en 8.
¿ya? Porque acá, como es mayor, podemos ocupar el complementario, ¿ya? Aquí reemplazamos, ¿cierto? 1 menos ese otro 1 se van a ir y va a quedar solamente este exponencial, ¿ya? Y nos va a dar un 36,7%. También se puede hacer con la integral, ¿eh? Si ustedes, por ejemplo, solamente tuviesen la función de densidad, se podría hacer con la integral también. El tema es que es un poco más largo nada más, ¿ya? Pero en el fondo basta con tener la función de distribución para poder hacer esto. Un ejemplo a partir de una situación. Se sabe que un autobús pasa por cierto paradero en promedio cada 15 minutos. No es lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿ya? En el ejemplo anterior de la uniforme es que pasa cada 15 minutos. En cambio aquí, en promedio, pasa cada 15 minutos. Puede pasar a los 10 minutos, a los 20, ¿ya? Esta es una micro de Chile. La variable x, tiempo de espera, es exponencial con parámetro lambda igual a 1 entre 15, ¿ya? Con 0,06666. Y aquí hay algo importante. Acá estamos dando el promedio y el lambda es el inverso de ese promedio, ¿ya? Aquí está la relación entre el promedio y lambda, ¿vale? Por eso yo les decía que lambda no corresponde al promedio, sino que es el inverso del promedio. Bien. Finalmente, tenemos las características de la distribución exponencial en cuanto a sus momentos. Y en el primer caso, ¿cierto? El dominio es x mayor que 0, es decir, exclusivamente los reales positivos, como cualquier función exponencial. El promedio, ¿cierto? Como les acabo de decir, es 1 entre lambda. Entonces, si me dan la distribución, puedo calcular la esperanza a partir de invertir lambda. Y lambda naturalmente es mayor que 0. Lo mismo con la varianza, ¿ya? Basta con elevar el cuadrado de lambda. El parámetro lambda se determina a partir de la tasa de tiempo esperado, ¿ya? Entonces, de ida o de vuelta. Bien, y esas son las primeras distribuciones continuas que vamos a conocer e implementar después en nuestro curso. Así que no se pierdan, disculpa, la próxima clase, ¿cierto? Y vamos a ver ahí la distribución normal.